que si en 5 años tú no te involucras en cualquiera sea tu profesión, en algún aspecto de la inteligencia artificial terminás absolutamente obsoleto, porque hay un salto cuántico importante que se está produciendo en este momento. El conocimiento de la humanidad se duplica cada vez en menos tiempo. Imagínate, la carrera de universidad de un chico hoy, ¿cuánto dura? ¿5 años? ¿6 años? Esto significa que al recibir su diploma, el diploma va a ser una certificación de los conocimientos que incorporó que ya son obsoletos, que no les servirán para nada. Con lo cual, las metodologías de aprendizaje son también importantes en esta era. En primer lugar, conozco obviamente los experimentos que se están haciendo, sobre todo Neuralink, esta empresa de Elon Musk. ¿Qué opinas sobre los implantes de chips en el cerebro? ¿Existirá alguna posibilidad de que la tecnología favorezca una influencia desde fuera de ese chip por conexiones con ese chip implantado en el cerebro humano? Esta era que estamos transitando es de un salto cuántico fundamental. La gran cuestión aquí es que ese salto cuántico no sea entorpecido, controlado o influenciado por factores que no redunden en favor del propio ser humano. No es muy distinto a la industria farmacéutica. Aquí te damos la pastillita para que dependan aquí esta pastillita, pero me la compras a mí. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero estén de maravilla. Tenemos un en vivo extraordinario con el referente en neurociencias del mundo hispano. Una persona que sabe demasiado, lleva décadas estudiando el cerebro y aquí ya está con nosotros. Hola, estimadísimo Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Encantado yo de verte también. Por allá estás de vacaciones todavía, mejor dicho, relajadísimo por allá. Lo que ves allí al fondo es la playa donde voy todos los días. Ahí la tienes. Imagínate. Ah, qué maravilla. Bueno, para abarcar el tema, dar un poco también el contexto y que seamos también, digamos, muy puntuales, porque pues sabemos que el cerebro abarca muchos temas, pero en el día de hoy vamos a hablar sobre los cerebros. ¿Será que los animales humanos, los humanos quieren añadir otro cerebro al cuerpo? ¿Quieren poner a funcionar en todos esos comportamientos pues, que tiene el cuerpo otro digamos, ya veámosle así, órgano tecnológico que le ayude a mejorar, también pues manipular, digamos, no en el sentido de juzgar que hay que es de manipular, que no sé qué, porque hay muchos temas ahí, ¿no? Depende de cómo se use. Claro, claro, claro. Primero quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre los implantes de chips en el cerebro? Bueno, mira, yo te voy a dar mi postura y mis fundamentos a esta postura muy claramente. En primer lugar, conozco obviamente los experimentos que se están haciendo, algunas inserciones de chips para mejorar la memoria, experiencias que se han hecho en Canadá, sobre todo Neuralink, esta empresa de Elon Musk, que está trabajando fuertemente en el tema. Esto hay que decirlo, está ocurriendo. Por el otro lado, otra vía tal vez de complementación de la inteligencia humana tiene que ver con la inteligencia artificial, que definitivamente hay que decirlo. Los algoritmos de la inteligencia artificial en realidad se han copiado, se han inspirado en las redes neuronales del cerebro humano. Dicho esto, mi estimado, quiero decir claramente lo siguiente. Yo comencé a estudiar el cerebro humano hace poquito más de 30 años, tiempo que me cuesta reconocer porque evidencia que hace tiempo que estoy caminando este mundo. Inicialmente estudiamos las neurociencias desde el punto de vista biológico, estudiar las redes neuronales, sus conexiones, el aspecto físico, si tú quieres, fisiológico de esas conexiones. Pero ocurre que alguna década luego de comenzar esos estudios empezamos a descubrir
una disciplina nueva que se llama biología cuántica, que empezó a informar y darnos conocimiento de otro aspecto mucho más enriquecedor, superador de cómo funciona el cerebro. Y eso abrió un panorama absolutamente inconmensurable, que fundamenta la posición que yo te voy a dar ahora, en este momento. El cerebro humano viene creciendo durante tiempo y tiempo y tiempo, y tiene perspectivas futuras de seguir evolucionando muchísimo. Hoy todavía no podemos decir que hay un límite al crecimiento de la inteligencia humana. Tenemos este nivel de inteligencia porque es hasta donde hemos llegado hoy día, pero desde los estudios que estamos haciendo, las perspectivas es de un crecimiento muchísimo mayor. Sobre todo si empezamos a reinterpretar el cerebro como un cerebro electromagnético cuántico, es decir, que funciona con las reglas de la física cuántica. Entonces, posición. Reconozco la evolución de la tecnología, reconozco los aportes que la tecnología puede hacer, reconozco que puede potenciar muchísimo al ser humano, que la inteligencia artificial, que no implica necesariamente una inserción de chips en el cuerpo humano, en el cerebro, aportará y sí, está aportando ya mucho. Sin embargo, debo decir que todavía el ser humano per se tiene esa potencialidad de evolución muy, pero muy importante. En eso estoy trabajando hoy día. En eso estamos incluso dictando programas, ampliando información a la gente para que se entienda que tenemos este desafío que cada uno de nosotros podemos desarrollar, podemos capacitarnos, podemos aumentar nuestra inteligencia en forma absolutamente importante. Esa es mi postura en este momento, mi estimado Glau. Excelente, excelente. Bueno, para dar un poco en contexto también, estaba viendo la información de ya realizando implantes en el cerebro, pues Elon Musk con su empresa, pues Neuralink, que ya ha realizado estos implantes, pues personas con discapacidades y pues ya incluso están haciendo experimentos en donde pueden controlar incluso su celular o incluso jugar. O sea, ¿Ya? jugar videojuegos, nomás con el cerebro, pues, y con el implante que le ponen allí. Hablamos de 3 cerebros prácticos. Empecemos por el de acá, ¿no? Para resumir, cómo ese chip puede alterar el funcionamiento del cuerpo, digamos, en cuanto a las señales que envía, porque como bien sabemos, tenemos varios cerebros en el cuerpo y todos se relacionan, están pues relacionados. El Bien. cerebro de la parte de arriba, ¿no? La corteza cerebral, la parte de la racional, límbico emocional, reptiliano instintivo primitivo, esa, digamos, es mucho de la teoría de Paul MacLean, pero separándolo un poco, podríamos decir que ese es un cerebro, ¿listo? El de arriba. El otro cerebro, pues ya vamos, el del corazón, ¿listo? Que tiene más de 40.000, más de 45.000 neuronas. El de acá arriba tiene más de 100.000 millones de neuronas, que por allá dijeron, ay, pero ¿quién dijo eso? Contémoslas a ver si es verdad, y contaron y eran como 86.000 millones de neuronas, pero en fin. Vos sabes que los humanos quieren contar todo así exactamente, pero pues a la final, sí, las neuronas importa, pero importa demasiado cómo se conectan esas neuronas, las Correcto. conexiones que tienen pues esas neuronas, que a la final pues las conexiones que tienen esas neuronas pues son los patrones de pensamientos que tiene cada persona, ¿no? Cómo esa energía va creando esas conexiones neuronales y a la final, aunque todos tengamos este cerebro, pues a la final somos muy distintos porque tenemos conexiones neuronales muy distintas. Y vamos con el del intestino, que también tiene su buena cantidad de neuronas. Entre el intestino y el cerebro, ¿cuál comienza su función primero? A ver, déjame redondear un poco este concepto porque me parece importantísimo lo que has dicho y me gustaría respaldar un poco esto de esta manera. En primer lugar, decir ciertamente que nosotros tenemos 3 niveles cerebrales, has dicho tú, reptiliano, límbico, emocional y cortes pensante. Ahora, adicionalmente a esto, lo que se ha descubierto, y no hace tanto tiempo atrás, células neuronales en el corazón, por eso se habla del cerebro del corazón. Ahora, ciertamente que hay una conexión entre corazón y cerebro, neuronas del corazón, neuronas del cerebro, incluso en el caso del corazón, anticipatorias. Luego,
a respaldar un poco esto, también tenemos lo que se denomina la conexión del intestino, corazón y cerebro. Es decir, esa trilogía, digamos, que evidencia la realidad del propio ser humano y su funcionamiento. Dos cosas adicionales a esto. En primer lugar, no tanto la importancia de las conexiones, que también, pero solamente decir que lo que importa no es el mero conector, sino también la vibración energética que se produce. Consecuentemente, la vibración energética hace que se expanda influencia hemoenergética, emoción y energía, por la combinación del corazón con la energía, se expande hacia el interior, estimulando incluso interiormente la precipitación de neurotransmisores y hormonas que, según la característica de coherencia o incoherencia de esa hemoenergía, serán positivas o negativas. Y además, expandiendo en derredor de cada uno de nosotros esa energía que emitimos. Ahora, ciertamente que desde el punto de vista vibracional, el primer toque que se produce de esa combinación, si tú quieres, muy amplia del cerebro, corazón y intestino, el primer toque es el latido, que de alguna manera produce esa activación, si tú quieres, porque, no nos olvidemos, la emoción orienta la energía. Hoy por hoy, luego de años de estudiar el cerebro, nos hemos dado cuenta que más importante por ser el director de orquesta es el corazón mismo. Incluso, fíjate, en la anticipación. Lo que se ha demostrado que desde el punto de vista de la anticipación, de la intuición, es el corazón el que llega primero. Incluso hasta se afirma que la conexión del corazón con el cerebro le informa al cerebro anticipadamente, intuitivamente, de lo que está apreciando. Por eso digo que hay hoy día, en el Día del Cerebro que ayer festejamos, tenemos que empezar a reconocer la conexión del cerebro con el corazón y el intestino, que es lo que evidencia la verdadera trilogía que sustenta la capacidad del ser humano. Esa es mi postura en este tema, en el sentido de que no solamente importan las conexiones, importan las vibraciones energéticas, importa lo que se expande en derredor, importa lo que percibimos, porque no nos olvidemos que cuando nosotros expandimos energía en nuestro alrededor, estamos aplicando fuerza a aquello a lo que aplicamos esa energía. Consecuentemente, estamos recibiendo recíprocamente lo mismo. Con lo cual, Correcto. hemoenergía positiva, recibirás hemoenergía positiva. Hemoenergía negativa, recibirás la correspondiente negatividad de tu entorno. Correcto, sí. Electromagnetismo, que ya vamos para esa parte, ahorita sí vamos para el tema, mejor dicho, que es impresionante, que es la energía, porque al final lo divertido acá ese tema es la energía, que sí, los órganos, que no sé qué, pero es la energía. Y ya vamos ahora también relacionar la energía con lo que, pues el chip de acá, pero digamos para todos los que nos están viendo, pues como por partes, así de forma obviamente práctica para que se vaya entendiendo. Entonces vamos ahorita con el tema de la energía. Ya se sabe, pues incluso en el en vivo anterior, la entrevista anterior que fue hace un poco más de 2 años, que hablamos de justo de eso, que yo te preguntaba, entonces fluye más la energía del corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Y bueno, eso es lo que pues, comentabas también, entonces pues eso es algo, una gran duda que en ese entonces, digamos, no es que se hablara tampoco mucho de eso. Ahora ya, digamos, hay un boom y ya pues se sabe que el corazón anticipa la información. ¿Listo? Que primero que el cerebro. Aunque el cerebro de acá tenga más de 100 mil millones de neuronas, que uno dirá, no, pero no son todas esas, las contamos y que son 86 mil millones. Bueno, en fin, el de aquí tiene muchas neuronas. Y aunque se tenga muchas más que las del corazón, el corazón tiene más influencia, el cerebro del corazón Correcto. tiene más influencia que el cerebro de acá. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora, respecto a eso, de la energía electromagnética, eléctrica que envía y magnética que atrae información, envía información y recibe información. Entonces, el chip, ¿qué papel entraría ahí a jugar? Por ejemplo, implantan un chip en el cerebro, porque literalmente quitan un pedazo de cráneo y ponen ahí el aparato, que el aparato tiene el mismo tamaño del cráneo, del pedazo de hueso pues, que le quitan ahí, se lo incorpora. Y quiero que nos expliques un poco
¿cómo es este tema? Porque se dice que tiene como unos cables diminutos que los conectan. ¿Cómo es este tema ahí? A ver, dos cosas. La energía es hoy lo que importa, en definitiva, porque es lo que produce el efecto, cualquiera sea el objetivo, la meta que tengamos. Primer punto. La inserción de elementos extraños al cuerpo humano tiene que ser debidamente cuidada, primero para no afectar justamente el funcionamiento que tiene su característica muy particular en el cerebro humano. Sí es cierto que yo admito con un poquito más de flexibilidad la inserción de estos elementos cuando hay alguna discapacidad que resolver. Y para resolver la discapacidad, bien está la tecnología que el ser humano propiamente desarrolla. Ahora, no nos olvidemos que si hablamos de energía, no necesariamente hablamos de cables de conexión. Estamos hablando de conexiones energéticas, que también puede haber conexiones que se puedan implementar un poquito más físicamente, pero son conexiones de energía finalmente. La idea es que empecemos a trabajar entonces en admitir esa posibilidad, pero yo voy a volver a insistir en lo que dije al comienzo. Si tienes un largo camino de evolución y crecimiento todavía, si no existe en ti una discapacidad, ¿por qué no priorizas el desarrollo de tus propias capacidades independientemente de la inserción de elementos extraños que siempre algún riesgo traen? No quiero descartar la investigación, no quiero descartar esos descubrimientos, esos instrumentales que el propio ser humano trabaja. De hecho, yo hoy trabajo bastante con inteligencia artificial y me ha ayudado muchísimo. Pero justamente porque la inteligencia artificial complementa mi Correcto. funcionamiento inteligente sin una interferencia, un riesgo, una afectación, excepto que yo quiera hacerlo y sentirme tal vez condicionado por la inteligencia artificial. Pero si uno sí sabe trabajar con inteligencia artificial, sabe aprovechar de ella y sabe amoldar la inteligencia Total, artificial a lo que uno necesita. total. Insisto con este concepto de que ciertamente las inserciones de elementos extraños de chips en el cerebro humano es una posibilidad ya concreta hoy día y que va a seguir en crecimiento. Hoy, desde mi punto de vista, recomendable solamente ante discapacidades que requieren de esa inserción, pero Ok. no necesariamente en un cerebro que para tener más memoria, porque sí se inserta un chip, o para tener más inteligencia. El ser humano tiene suficiente inteligencia como para incluso crear cosas tan importantes, tan creativas como las que estamos mencionando. ¿Por qué no desarrollar en todos nosotros esto? No existe un no inteligente que con un chip se desarrolla como inteligente. Sí existe la posibilidad que un no inteligente se haga inteligente a partir del entrenamiento de su cerebro. Y esto es lo importante y es a lo que yo apuesto definitivamente. Claro, es que la inteligencia artificial es un complemento que pues, no se debe negar. O sea, es como empresas que recién comenzaba la inteligencia artificial, habían empresas que prohibían el uso de inteligencia artificial y yo decía, pero ¿cómo carajos hacen algo así? Como, o sea, están quitándole una herramienta a sus empleados con la que ellos podrían hacer cosas más técnicas y dedicarse realmente a pensar en lo más relevante, que lo técnico lo haga pues la inteligencia artificial, lo más técnico y lo más relevante, lo más pensante, pues ya se dedican pues mucho tiempo más a pensar, o sea, porque si una persona está simplemente todo el tiempo repitiendo una acción y nunca se detiene un poco a pensar, como también se dice, ¿no? Muchas veces cuando queremos crear, pues si estamos pensando constantemente en algo, pues nuestro cerebro, nuestra energía está pensando en eso, pero cuando incluso no estás pensando en nada, pues haces el ejercicio, meditando, puedes ver cosas que dicen, ay, tan sencillo y no lo había visto. Claro, porque pues estás todo el día ocupado, estresado ahí pensando en algo. Entonces también es el tema de la importancia de la meditación. Claro. Entonces, pues sí, ahorita digamos las empresas de tecnología, incluso las más grandes, pues es una realidad. Pues obviamente han despedido bastantes personas, pero también se generan nuevos empleos. Entonces, es como un complejo, es como los programadores, que muchos decían, no, los programadores pues ya perdieron su trabajo, pero es que yo también que me dedico a eso, yo soy diseñador también y el tema de programación también lo conozco bastante bien, pues porque tengo una red social
y la mayoría pues la he diseñado y programado yo. Incluso Ujú. ahorita estamos con ese tema de inteligencia artificial para que se agilicen más los procesos. Y pues realmente alguien que no sepa absolutamente nada de programación, ponerle una inteligencia artificial a ver qué hace, no va a saber qué hacer porque no Claro. conoce los conceptos básicos Sí. para crear. Entonces, ese es ya el resto, lo más práctico, pues ya lo hace la inteligencia artificial. Vamos, Néstor, a este tema, que este es el temazo, ese es el temazo. Entonces, alguien que no necesite implantarse o que no sea recomendable, ya bien dices que lo recomiendas para un tipo de discapacidad para mejorar, pero alguien que sé perfectamente y diga, no, pero es que yo quiero ser un superhumano, entre comillas, pues, poniéndome un chip para desarrollar más cualidades y tener superpoderes, ¿no? Este tema de los superhumanos, que todo esto ya se habla en películas, realmente. Que Ujú. por eso también decíamos que es que la realidad, o sea, es impresionante lo que está pasando. ¿Qué le dirías tú a esa persona que quiere decir, no, me quiero implantar chips, un chip en el cerebro para ser un superhumano? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Si alguien te pregunta, por ejemplo, eso. Mira, la conferencia que di anoche, que fue una conferencia justamente celebrando el Día del Cerebro, el día 22, que fue el Día Mundial del Cerebro, fue cómo llegar a tener un cerebro extraordinario. Es decir, un cerebro súper, como tú dices. Mira, con un programa de entrenamiento cerebral. Nosotros tenemos un programa de hace 30 años atrás que entrenamos cerebros y últimamente con cuántica aplicada, es decir, Quantum Brain Gym es nuestro título de entrenamiento. Con esos entrenamientos tú puedes evolucionar en tu inteligencia hasta límites que no registran hoy día una resistencia, un tope, una limitación, sin límites. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene capacidad de crear muchísimas más redes neuronales que la que una vida normal de hasta hoy permitiría hacer con todas las estimulaciones de experiencias, aprendizajes y todo tipo de estímulos. Podemos potenciar esa capacidad de crear más y más redes neuronales, con lo cual estamos creando más y más vibración energética, que significa entrar en una era en la que puedes lograr más cosas y en menos tiempo. La inteligencia artificial, para no dejar de lado este tema, muchos la critican porque dicen, quita ocupación a las personas porque hace cosas que reemplazan a seres humanos. Yo te diría que no es así. Yo te diría muy concretamente que la inteligencia artificial, que insisto, cuyos algoritmos fueron inspirados por las redes neuronales del cerebro humano, la inteligencia artificial lo que hace es que los seres humanos que utilizan inteligencia artificial hagan más cosas en menos tiempo. Es decir, son seres humanos hipercapacitados en inteligencia artificial los que están hoy, en todo caso, haciendo tareas de 2 o 3 personas, no solamente la de una como hasta ayer. Lo que también debo decir es que la estimación que tenemos hoy día es de que si en 5 años tú no te involucras en cualquiera sea tu profesión, en algún aspecto de la inteligencia artificial terminás absolutamente obsoleto, porque hay un salto cuántico importante que se está produciendo en este momento en las dos variables, en la variable de crecimiento de la capacidad del ser humano y en la complementación, la ayuda de la inteligencia artificial para que el salto sea mucho mayor todavía. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de involucrarnos en ambos saltos en forma absolutamente inmediata y producir un cambio. No nos olvidemos de lo siguiente. El conocimiento de la humanidad se duplica cada vez en menos tiempo. Hasta ayer decíamos Total. en 2 años. Imagínate, la carrera de universidad de un chico hoy, ¿cuánto dura? ¿5 años? ¿6 años? Esto significa que al recibir su diploma, el diploma va a ser una certificación de los conocimientos que incorporó que ya son obsoletos, que no le servirán Total. para nada. Con lo cual, las metodologías de aprendizaje
son también importantes en esta era. Nosotros tenemos una metodología de aprendizaje creativo. A mí no me importa que me aprendan de memoria un libro que he publicado. No me importa que aprendan de memoria una clase. Lo que me importa es que reciban el libro y la clase como un estímulo a crear su libro y su clase cada participante de los programas. A esto refiero cuando yo digo la posibilidad de un salto cualitativo más allá de los chips que te puedas insertar en tu cerebro. Es decir, la capacidad de crear conocimientos y no solamente de repetir conocimientos. El desafío de hoy día es que tú tienes que aprender a aprender y no a aprender aprendidos que ya se transforman en obsoletos rápidamente. Ese es Total, el inmenso desafío que tenemos hoy día. Perdona total. que insista con este concepto. Sé que te importa y te interesa el tema de los chips que podemos insertar en nuestro cerebro, pero también debo decirte que existen caminos, para mi preferencia, todavía sin transitar por el ser humano, que pueden darle una respuesta de mayor inteligencia en forma absolutamente inmediata y natural, por cierto. Totalmente, totalmente. Bueno, respecto a ese tema de los chips, estoy totalmente pues, en desacuerdo con el tema de que usen los animales para estos experimentos, porque eso es un tema que no se habla tampoco, ¿no? Antes de probarlo en animales humanos, se prueban en animales no humanos y los resultados también, imagínense estos seres, o sea, eso es algo brutal. Y vos que sos neurocientífico, sabes, de ese tema que, pues obviamente yo no les conviene mostrar mucho eso, ¿no? Como que, ay, aquí mostramos aquí este animal que murió sufriendo de tal forma extrema por nosotros aquí querer ser superhumanos, ¿no? Sabiendo que tienen su supercuerpo ya para ser superhumano, pero sin necesidad de ese tema. Ahora, estimado Néstor, ahorita que hablamos de la educación, yo recuerdo estar y tendría yo que 7 años por ahí, unos 8 años por ahí, y en el salón de clases, cuando la profesora estaba ahí dictando, hablando de un tema, ya ni me acuerdo qué estaría diciendo, imagínate, entonces ni idea qué, pero digamos, no estaba muy interesante, mejor dicho, la clase, entonces no me acuerdo. Entonces yo estaba resumiendo lo que la profesora, la docente decía, yo estaba resumiendo. Y ella, yo me acuerdo que una regla que ella decía es que se tenía que copiar tal cual copiar, no, no se podría cambiar nada, simplemente copiar. Entonces yo estaba ahí resumiendo porque yo era el que estaba en el salón y me ponía a dibujar ahí y me ponía ahí a hablar, yo me ponía a crear en mi cuaderno ahí y llegó la profesora y me regañó que cómo se le ocurre, que por qué no debe copiar tal cual y yo estaba resumiendo. Yo ahora me acuerdo de eso y yo digo, o sea, ¿qué? O sea, es como, ¿cómo pasa eso? O sea, es increíble. O sea, que esa docente, si está aquí viéndome un saludo, pero qué metodología tan bailas, o sea, la que está usando. Bueno, O sea, esa, soletísima, que copia cada cosa porque está limitando, o sea, lo que uno puede crear. Dime, Simón Néstor. no, pero fíjate que justamente esa es la metodología antigua, ya absolutamente obsoleta hoy día. Mira, yo tengo una metodología también en los programas que dicto. Yo dicto programas de distintas especialidades, neuroliderazgo, neuromarketing, neuroventas, etcétera. Y lo que hago hacer al final de cada clase es un mapa de inteligencia o un mind map, un mapa mental. Pero el mapa de inteligencia no debe ser lo que tú recuerdas de lo que dije en la clase, sino lo que tu cerebro produce a partir del estímulo de lo que he dicho en la clase. Con lo cual, ni copia ni resumen. Un mapa de lo que tú puedes producir a partir del estímulo de la profesora o profesor que te dictó la clase. En definitiva, Maravilloso, eso genial. te genera no solamente una creación tuya respecto de la clase, sino también te entrena el cerebro a crear, que eso es lo importante, porque estás estimulando al cerebro a que no se quede con lo recibido, A sino que discernir produzca algo a información partir de lo también. recibido. Mira, Correcto. en uno de los programas de entrenamiento cerebral, yo comienzo ahora un programa intensivo de entrenamiento cerebral, donde les hago practicar este tema. Yo recuerdo el año pasado, un par de personas, ¿sabes qué terminaron haciendo al final? Juntaron los mapas de inteligencia de lo que produjeron a partir del estímulo de las clases y publicaron un libro sobre el tema. Un libro que no era absolutamente más que creación de ellos.
Claro, sí, recibieron el estímulo de mi clase, pero justamente era un estímulo que les produjo a ellos una respuesta creativa, y eso es lo que importa. Claro, incorporaron su autenticidad. Eso es, o Exactamente, sea, ya eso es lo crearon con su autenticidad. No como que me exactamente, dijeron esto y esto, sino que sí, la autenticidad, que es esto, que es realmente clave, la autenticidad, crear con tu autenticidad, no como réplicas ahí, sino como de forma auténtica. Bueno, quiero saber tu punto de vista más personal aquí, Néstor. ¿Cómo tú ves los avances de este chip que ya están implantando? Incluso pueden buscar en internet y ya hay experimentos. Nolan, que se llama un joven al que le instalaron uno de estos chips, e incluso pueden ver videos y él está jugando Mario Kart, creo que es ahí ujú. con el cerebro. Este, ¿Cómo ves tú el futuro de esto? ¿Cuáles son los problemas que tú ves y lo que ves a favor? Digamos A de ver, forma práctica. déjame decirte algunos aspectos a favor primero. Creo que mucho de la tecnología que estamos desarrollando, que se están inventando, que se está generando por el ser humano, pueden ayudar en las discapacidades, en las situaciones en las que se requiere, por alguna circunstancia de seres humanos, se requiere un apoyo que la tecnología claramente te lo puede dar. Definitivamente, esto significa incluso admitir cosas que la medicina viene haciendo desde hace tiempo. Los implantes definitivamente son un precedente de esto que estamos diciendo, nada más que ahora son chips tecnológicos, para llamarlo de alguna manera. Ahora, con toda honestidad, yo veo algunos riesgos en este punto. Algunos riesgos de la exageración en la implantación de chips, a veces sin necesitarlo, a veces por el deseo de ser el superhumano, como tú dices, de ser el Superman de estos años. Y la verdad es que hay caminos, como bien he dicho recién, hay caminos más naturales para llegar a hacerlo incluso. Hoy es posible desarrollar superinteligencia a partir del entrenamiento. Ahora, voy a agregar alguna otra cosita además que yo le temo. La implantación de chips implica un riesgo de algo más que la mera ayuda al cerebro en el que se implantó ese chip. ¿Existirá alguna posibilidad de que la tecnología favorezca una influencia desde fuera de ese chip por conexiones con ese chip implantado en el cerebro humano? Estoy planteando esto como preguntas, adrede, para dejar abiertas a que cada uno haga su propia respuesta. El riesgo que yo observo es que, planteadas las cosas con un criterio tal vez diferente al de la ayuda al ser humano, ese planteo puede dar a un riesgo importante. No nos olvidemos que incluso tenemos algunas experiencias, incluso en el mal uso de las redes sociales, que las redes sociales son algo así como un cerebro planetario porque estamos todos conectados, pero más de uno, de alguna manera, utiliza las redes sociales justamente para perjudicar. Y esa es la advertencia que yo tengo que hacer sobre este tema. Insisto, quiero dejar claro, no quiero entorpecer el criterio de la ayuda de la tecnología al ser humano que lo necesita, pero advierto sobre la necesidad de que además contemplemos nuestra posibilidad de crecer independientemente, porque el ser humano nació para evolucionar y estamos evolucionando y en algunos casos, como en el presente, con saltos cuánticos importantes. Esta era que estamos transitando es de un salto cuántico fundamental. La gran cuestión aquí es que ese salto cuántico no sea entorpecido, controlado o influenciado por factores que no redunden en favor del propio ser humano. Esa es mi reflexión sobre este tema, ¿no? Muchas gracias, estimado Néstor. Ya para resumir un poco, quiero añadir este apunte. Digamos las cosas aquí tal cual. No es muy distinto
la industria farmacéutica, en donde pues te dicen, aquí te damos la pastillita, depende, para que dependan aquí esta pastillita, pero me la compras a mí, yo tengo esta pastillita, y no deja de estudiar que el cuerpo, que meditar, que nada, o sea, no le... Es el negocio ahí, ¿no? Porque pues si las personas se dan cuenta que ellos mismos pueden sanar, Claro. pueden curar, pues van a dejar de ir por esa pastillita, ¿no? Entonces un negocio ahí también puede estar, digamos, un poco pues, relacionado, ya se entiende yo creo que muy bien la relación de que, bueno, aquí tenemos el chip, la tecnología, pero quienes proveen esa tecnología están haciendo dependientes a la persona de esa tecnología, porque es lo mismo, dicen, bueno, te ayudamos a que te cures, estoy implantándote aquí un chip en el cerebro, etcétera. Pero ¿de quién vas a depender entonces? Claro. Esa dependencia. Bueno, creo que ha sido pues, una entrevista muy práctica. Se hablaron de muchos temas, yo creo que rapidísimo, pero creo que se entiende bastante bien. Algo que quieras añadir ya para finalizar, un curso que tengas sobre entrenamiento del cerebro, donde las personas se puedan inscribir para que vayan y también súper recomendado. O sea, Néstor es el maestro acá de neurociencias en el mundo hispano. Súper recomendado que vayan a ver sus cursos, incluso tenés cursos gratis, o sea, es gratis. Y pueden entrar incluso a hacerte preguntas, a hablar. Totalmente. Estamos permanentemente en las redes y atendiendo a consultas de todo tipo. Ahora, a principios de agosto, en la primera semana de agosto, estamos comenzando justamente un programa intensivo de entrenamiento cerebral, donde todas estas reflexiones que hemos hecho las transformamos en ejercicios prácticos, para que todos los días tengas tu ejercicio para crecer diariamente. Ejercicios de meditación, sí, también, pero ejercicios de desarrollo neurocognitivo, aumentar la percepción, la concentración, la inteligencia. Ejercitaciones que nos permiten evolucionar rápidamente. Al que quiera conectarse en estos programas, va a las redes, me buscan. Aquí mismo en Instagram, @NéstorBraidot, preguntan allí, mi equipo está a disposición para evacuar cualquier consulta. Así que será un placer recibirlos. Estimado doctor Néstor Braidot, muchas gracias de corazón, de verdad, por brindar esa información tan valiosa. Y bueno, todos vayan allá y ¿cómo es el sitio web, el enlace para que las personas puedan ingresar? NéstorBraidot.com. @NéstorBraidot, o si no, en la página web braidot.com. Bueno, estimado Néstor, de corazón, muchas gracias y que estés de maravilla por allá, que estás de maravilla, espero relajadísimo, las palmeras por allá, el mar, la brisa, no, mejor dicho. Totalmente. Gracias por tu entrevista. Gracias, bueno, estimado Néstor, por estar presente. Hasta pronto. Gracias, hasta luego, chao. ¡Wow! Llegó Chihuahua. Sorprende al mundo.